Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanica. Un fenómeno literario sin parangón. La verdad es que nadie se explica, hay muchas hipótesis, teorías, polémicas. El enigma del Código Da Vinci. Un título que a estas alturas se aproxima vertiginosamente a los 50 millones de ejemplares vendidos. En Milenio 3, en varias ocasiones hemos abordado la realidad que se esconde detrás de esta novela, muy criticada, muy alabada, y sinceramente nosotros pensamos que nos alegramos mucho de que la gente en masa se haya acercado hasta un libro que, sí es cierto, está basado en hechos reales. Dan Brown prodigiosamente utilizó un sinfín de contenidos repartidos por otros libros que no tuvieron ningún éxito, y su gran mérito ha sido convertirlos en una trama absolutamente trepidante. Después del libro de Dan Brown, en España y en otros países surgieron un sinfín de secuelas, de libros explicativos, de análisis concretos, y uno de los más célebres o de los que más popularidad ha causado, sin duda ha sido el que presentamos en esta segunda entrega de nuestra Biblioteca del Misterio. Simon Cox intentó hacer un diccionario complementario. No intentó ponerse a la altura, ni ser mejor ni peor que Dan Brown, ni explicar sus errores como han hecho otros, ni explicar sus virtudes. Simplemente era la aproximación a los códigos de un misterio, a los elementos reales. Y nosotros, ahora, con sonidos, queremos hacer lo mismo, aproximarnos a las claves del Código Da Vinci. Y junto a mí, como copiloto de esta nave del misterio, Carmen Portero, a la que damos la bienvenida en estas entregas de la biblioteca que va a revelarnos muchas cosas. Menudo fenómeno el Código Da Vinci de Dan Brown, absolutamente inexplicable para muchos, ¿no? Pues sí, que era un fenómeno además que nos ha hecho viajar hasta lugares mágicos. Milenio 3 echó la mochila a la espalda y fue hasta Rennes-le-Château. Ahí estuvimos pasando unas jornadas descubriendo eso que nos había abierto los ojos en el Código Da Vinci, esas historias que Dan Brown había novelado y que tenían una realidad. Había un sacerdote muy misterioso, había unos documentos, unas pinturas, todo ello mezclado era la novela de Dan Brown, pero también había una realidad oculta y este programa fue a descubrirla. Quizá lo más idóneo sería empezar por el personaje clave en la trama, el que hila directamente la novela con la realidad, pero podríamos conocer un poquito más a ese autor que también se está envolviendo de misterio, no concede apenas entrevistas, no se muestra abierto, más que gozar de la popularidad o de la fama increíble que sus libros están teniendo. Por ejemplo, ahora mismo a estas alturas en España, entre los 10 más vendidos, 3 libros de Dan Brown, Ángeles y Demonios, La Conspiración y Código Da Vinci están en los primeros puestos. Habría que conocerle un poquito más para aproximarnos quizás su filosofía, cómo inteligentemente ha trazado una estructura basada en hechos que los amantes del esoterismo, del oculto, ya estaban al tanto de ellos. ¿Quién es Dan Brown, Carmen? Dan Brown nació el 22 de junio de 1964 en Exeter, en el estado de New Hampshire, en Estados Unidos. Su madre es compositora de música sacra y su padre profesor de matemáticas. Se graduó en la Universidad de Hampshire y la Academia Felix de Exeter, donde más tarde daría clases como profesor de inglés antes de entregarse por completo a escribir novelas. En 1996, su interés por los códigos y las agencias secretas estatales le llevaron a escribir su primera novela, La Fortaleza Digital. Su propia vivencia, ya que creció rodeado por las filosofías paradójicas de la ciencia y de la religión, le sirvió para escribir su segunda obra, Ángeles y Demonios. Su esposa Blite es profesional en historia del arte y pintora. Colabora en todas las investigaciones de su marido, acompañándolo siempre en los viajes. El más reciente fue a París, donde pasaron mucho tiempo en el Museo del Louvre, recogiendo documentación para incluirla en el Código Da Vinci, el bestseller de los últimos tiempos a nivel mundial. Sus novelas se han traducido y se han publicado en más de 30 idiomas y ha vendido en torno a los 50 millones de ejemplares en todo el mundo. Columbia Pictures ya está rodando la película El Código Da Vinci, protagonizada por Tom Hanks. Pues sí, en el 2006 va a ser un impacto tremendo esa película, volverá a revitalizar un fenómeno que creíamos que se agotaba y quizá no ha sido así porque toca fibras muy sensibles. Muchos especialistas en Milenio 3 han intentado explicarse, porque va directa al arquetipo, temas como la sangre real, como la auténtica naturaleza de Jesús de Nazaret, como el misterio de algunas sectas como el supuesto priorato de Sion, y sobre todo el extraño secreto de un cura rural y de un pueblo que en este programa especial vamos a visitar. Le damos el paso a Josep Guijarro, un especialista que investigó
exhaustivamente el misterio de un pequeño pueblecito llamado Rennes-le-Château, donde muchos dicen, una aldea casi abandonada, donde muchos dicen que nace el misterio real del Código da Vinci. En la novela, desde la primera página, ya hay guiños para este pueblo y para un nombre, o mejor dicho, para un apellido. Como es lógico, él se ha moldado una historia de ficción, pero ha sembrado pistas no evidentes para los lectores no iniciados. Por ejemplo, uno de los personajes de la novela es el conservador del Museo del Louvre, al que le ha bautizado con el nombre de Saunier. Claro, Iker, tú conoces muy bien quién es François Berenguer Saunier, un cura, un personaje misterioso donde los haya, que vivió en el siglo XVIII en un pueblecito del sur de Francia llamado Rennes-le-Château. Lo que la mayoría de la gente no sabe, y te adelanto esta pista que me parece fascinante, es que Saunier sí tuvo una reunión con el conservador del Louvre, y no tan solo para adquirir, como ya se ha dicho en tantos sitios, las obras de Nicolas Poussin, sino también para contemplar un cuadro de Da Vinci, concretamente la Gioconda. Él se llevó también una reproducción consigo, y lo que no dice Brown, y tampoco ha sido mencionado por ahí, es que el paisaje de la Gioconda evoca, no como dicen los técnicos especialistas en arte, a la Lombardía italiana, no, evoca a un lugar muy cercano a Rennes-le-Château, que es concretamente la Silla del Diablo de Rennes-les-Bains. En la nave del misterio, en estos programas especiales, nuestro querido compañero Roberto Cuadrado, con esos sonidos vamos a viajar hasta ese lugar, hasta ese pueblo que, según todos los investigadores, tiene mucho que ver en la historia real del código. Se ha mencionado un nombre, Berenguer Saunier, al que Dan Brown, haciendo esa especie de pequeño juego de códigos, pone como nombre a uno de los protagonistas, al principal asesinado en la primera escena del Código da Vinci. Existió un Saunier de verdad, y quizá por ahí empezamos a tirar del hilo. ¿Quién era el Saunier real, el de carne y hueso, el que comenzó este misterio, Carmen? Berenguer Saunier nació el 11 de abril de 1852 en Montalces, en el seno de una familia humilde, siendo el mayor de 7 hermanos. Sus padres, Marguerite Hughes y Joseph Saunier, siempre intentaron darle una buena educación basada en la religión católica. Fue a la escuela de Saint Louis de Limoux y en 1874 ingresó en el seminario de Carcassonne. Fue ordenado sacerdote en junio de 1879 y después fue nombrado vicario en Alais-les-Bains hasta 1882, siendo más tarde profesor en el seminario de Narbona. Allí estaría tan solo un mes, ya que por diferencias con sus superiores fue enviado el 1 de junio de 1885 a Rennes-le-Château, un pueblo con tan solo 200 personas y una iglesia completamente desvencijada. Entre 1885 y 1891 sus ingresos eran muy escasos, apenas si le daban para pagar la habitación donde se hospedaba, en casa de Alexandrine Marrow. Pero a partir de 1891, nadie sabe cómo ni por qué, el sacerdote comenzó a gastar grandes sumas de dinero. Y quizá ahí reside uno de los grandes misterios de esta historia de por sí misteriosa. Un cura que se hace repentinamente millonario y gastará millones y millones de viejos francos. Muchos hablan del secreto de un cura rural. ¿Qué tendrá que ver todo esto con la historia del código? ¿Por qué Dan Brown pone el mismo nombre a la primera víctima de su novela y a este misterioso cura de hace unos 120 años? Seguimos, lo iremos descubriendo a lo largo de este programa especial, pero ahora seguimos conectando con otros grandes bloques de información interconectados que nos hablan del gran misterio que ha enganchado a tanta gente. Uno de ellos sin duda es la figura de María Magdalena, omnipresente en la novela El Código da Vinci. Teorías de lo más diverso. Muchos hablan de la sangre real, de una estirpe sagrada. ¿Qué tendrá todo esto que ver con el pequeño pueblecito y el secreto de ese cura rural? Nos lo cuenta el director de la revista de arqueología, Nacho Ares. Parece, y esto sí que es cierto, ya exista o no el priorato de Sion en la antigüedad, sí que es real que muchos artistas, ya desde la Edad Media, Leonardo da Vinci entre ellos, por supuestísimo, ya en el Renacimiento, fueron los herederos de la idea de que María Magdalena, esposa de Jesús, habría que decirlo, sin temor a posibles represalias por parte de la Iglesia, si me permites la expresión, pues es quizás uno de los grandes enigmas de la Iglesia, de la Iglesia cristiana, de la Iglesia católica, que todavía siguen ahí un poco en pie, ¿no? Y es que da la impresión de que ese cura encontró documentos, elementos para poner en tela de juicio
la famosa historia de si Jesús tuvo descendencia o no. Y ocurrió en aquel pequeño pueblo, hace, como digo, menos de 120 años. Todo pasaba en un pilar visigótico, donde unos rollos sellados esperaban, guardando su secreto, a la llegada de este apuesto sacerdote de pueblo. A partir de ahí se convirtió en un hombre poderoso. Empezaron a llegarle sumas de dinero increíbles y visitas no menos inquietantes. Entra a su servicio una joven sombrerera que decide dejar todo para atender al religioso. Ella era Marie Dernau. Fue demandado por tráfico de misas en 1915. No se sabía de dónde salía ese dinero. Incluso se le acusó de acoger a espías alemanes. El 17 de enero de 1917 sufrió una apoplejía súbita y murió varios días más tarde, el día 22. Lo curioso es que el día 12, cuando nada hacía prevenir esta muerte, su criada Marie ya había encargado un ataúd para el religioso. Cuando se estaba muriendo, hizo llamar al padre Rivière, del cercano pueblo de Esperaza, para confesar con él y recibir los últimos sacramentos, pero el sacerdote, dicen los testigos, salió blanco de la estancia y se negó a darle la extrema unción. Una extraña muerte, un acontecimiento en ese pueblo, un pueblo que, al tiempo que entraba dinero en la saca del cura, se convertía en algo totalmente distinto, una extraña iglesia, llena de símbolos, de códigos. Ese pilar donde se encuentran los rollos manuscritos es sacado al exterior y se graba una extraña leyenda, Misión 1891, y es que en ese año empieza el milagro de Rennes-le-Château. Se hacen carreteras, se hacen nuevos edificios, se construyen jardines, zoológicos, parques con animales exóticos, pájaros, bibliotecas inmensas. ¿De dónde sale ese dinero? ¿Acaso, como decían muchos, la Iglesia estaba pagando el mantener la boca cerrada? ¿Acaso, como dicen otros, en aquellos extraños manuscritos aparecía el auténtico código da Vinci, la auténtica confirmación de que había una sangre real, perfectamente registrada, que hubo una descendencia de Jesús y, como cuentan muchas leyendas populares, María Magdalena, esposa de Jesús, llegó hasta la costa francesa y ya falleció y fue enterrada? Qué extraña historia llamaba la atención de personajes importantes de las monarquías europeas de aquel tiempo, de ministerios como el de Cultura, que acudían en sus máximos representantes a entrevistarse con este cura. ¿Por qué grandes figuras importantes a nivel de familias de rancio catolicismo intentaban entrevistarse con lo que era un cura desterrado? ¿Y de dónde, sobre todo, salían aquellos millones de francos viejos? Nosotros fuimos a Rennes-le-Château e intentamos descubrir su misterio. Nos sorprendió el invierno, la nevada, y por la misma carretera que Berenguer Saunier hizo construir para que llegaran sus ricos amigos en aquellos importantes primeros automóviles, finales del siglo XIX, allí mismo aparcamos el nuestro y empezamos a percatarnos de la extraña forma de todo ese pueblo, de ese pueblo transformado por un misterioso cura rural. Bueno, pues en plena noche estamos llegando a Rennes-le-Château y ahora mismo estoy ascendiendo por la carretera que construyera en su día el enigmático cura Berenguer Saunier, culpable de toda esta historia que nos ha traído hasta aquí. Es una carretera llena de vericuetos, sale de un pueblecito muy pequeño que es Coguiza, no hay ni un solo indicativo desde cientos de kilómetros de nada que indique que aquí se encuentra Rennes-le-Château. El pueblo tiene un aspecto, os aseguro, tenebroso, y más en esta noche. Estamos a 1 grado bajo cero, está nevando encima de mí ahora mismo de una forma increíble, y me acerco. Ahora mismo está la pequeña iglesia consagrada a María Magdalena. Con la luz de la noche y una pequeña linterna os puedo asegurar que la escena es de no olvidar. Hay unas gárgolas que sacan la lengua, parecen niños sin pelo que me están mirando ahora mismo, de piedra. Hay una inscripción en la parte del tímpano de la iglesia, triangular, envuelto en rosas y cruces, un símbolo del que imagino que hablaremos largo y tendido en el programa de Milenio 3. Lo que estoy viendo ahora es esa inscripción famosa, alumbrándola con mi linterna. Está cayendo bastante nieve, está todo lleno de nieve, no hay absolutamente nadie. Estos son 4 casas y pone la inscripción: esto es un lugar terrible. A un lado estoy viendo, intento fotografiar, estoy viendo una figura como plateada, hecha en plata, en mitad de la nada, que es María Magdalena.
al fondo se ve una torre, es la Torre Magdala, que construyó este hombre hace un siglo en honor a María Magdalena y en honor a sus extrañas teorías. Era una biblioteca. Nieva, 1 grado bajo cero, esto es Rennes-le-Château, el pueblo del misterio, absolutamente perdido, mucho más remoto de lo que yo pensaba después de todo lo que se ha escrito, con una nevada intensa. No hay nadie en las casas, no hay nadie en las calles, todo está apagado y aquí estamos. ¿Alguna vez, estando a solas, has sentido que alguien estaba contigo? Milenio 3, Iker Jiménez. Cadena Ser. Así que, Carmen, tenemos un cura que encuentra algo dentro de un pilar visigótico, algo que le hace tremendamente poderoso. Pero hay más códigos, hay más historias. El cura no solo se ha encargado de guardar a buen recaudo esa información, sino que parece ser, y tú te informaste muchísimo de este asunto y lo contabas en uno de tus libros, en la Iglesia de los Demonios, empieza a excavar, se encuentran extrañas lápidas e incluso empieza a cambiar las cruces del Camposanto, como si estuviera dejando algún tipo de código, ¿no? Se va más allá y viaja hasta París para comprar ciertas obras de arte que parece que tienen un mensaje escondido. Sí, además no se sabía muy bien si eran los documentos que había hallado en ese pilar visigótico. Sí, es verdad que halló esos documentos lo primero, no se sabe a ciencia cierta, porque luego hubo varias teorías que dijeron que podían haber sido falsificados en tiempos posteriores. Lo que sí veía la gente hacer a Berenguer Saunier junto a Marie Derniaus, su criada que le acompañó hasta el fin de sus días, era irse todas las tardes por las inmediaciones de Rennes-le-Château, cargado con una gran cesta que siempre traían llena. No sabían muy bien de qué los vecinos, no sabían si era oro, si eran tesoros, que gracias a unos mapas que también se dijo que estaban en posesión de Berenguer Saunier había encontrado. Se hablaba de un tesoro que podía ser cátaro, pero nunca se pudo llegar a comprobar, Iker, si eso era realidad. Quedaron algunas figurillas que distribuyó entre sus más amigos, entre sacerdotes de parroquias vecinas, que eran confidentes a la vez suyos, y también viajó a París y allí en el Museo del Louvre adquirió 3 obras, 3 pinturas muy concretas. Eran Los pastores de la Arcadia, de Poussin, San Antonio Eremita, de David Teniers, y un retrato del Papa Celestino V. Ese primer cuadro, Los pastores en la Arcadia, pues dio mucho que hablar, porque en el cuadro se puede observar a 4 pastores junto a un sepulcro al aire libre. Todos señalan una tumba, que esa tumba tiene una inscripción, Et in Arcadia ego, y en la Arcadia yo. Cambiando las letras que han hecho muchos investigadores, se puede leer Arcam Dei Tango, estoy tocando la tumba de Dios, o y tengo Arcana Dei, fuera yo, oculto los secretos de Dios. Se relacionaba ese cuadro con una posible pista a la que podía ser la tumba de Jesús. Pero quizá lo más importante, Carmen, es que toda la iglesia es transformada radicalmente en otra cosa, en la iglesia más rara del mundo. Ahí describíamos con el frío las gárgolas, esa inscripción extraña en una iglesia que dice: este es un lugar terrible, rosas y cruces, elementos ya de antiguas sociedades secretas. El interior es una especie de ajedrez. Hay una figura de Jesús de Nazaret, San Juan Bautista, muy importante, y quizá lo que más llama la atención de todo el mundo, un extraño guardián nada más entrar en la iglesia, ¿no? Asmodeo, el guardián de los secretos. Esa es la denominación que tiene dentro del estatus de los diablos. Él es el que dice, el que esconde, el que guarda esos secretos, y por algo lo puso Saunier justamente a la entrada de esa pequeña y extraña iglesia. Además, su mirada se cruza en un punto muy determinado de ese suelo ajedrezado, se junta con la mirada de Jesús, de esa otra estatua de Jesús. Es como una batalla entre los dos, queriendo demostrar algo o queriendo indicar un lugar muy concreto, porque si nuestros oyentes visitan la iglesia de Rennes-le-Château, se van a dar cuenta de que ha sido modificada por completo desde sus orígenes. Hay muchas referencias a María Magdalena, incluso debajo del altar se encuentra una figura de la Magdalena que fue tallada por el propio Saunier, porque siempre hacía referencias a esa mujer, a María Magdalena. O si nos encontramos un cura repentinamente rico que empieza a hacer villas lujosas como Villa Betania, donde él se instala. Betania, el lugar de nacimiento de María Magdalena.
consagra la vieja iglesia casi derruida María Magdalena y le transforma en una serie de símbolos que nadie entiende. Sigue llegando el dinero a tope. La Torre Magdala también. Hace la Torre Magdala, pone una biblioteca inmensa. Ahora la visitaremos. Antes, si te parece, Carmen, seguimos en ese viaje que hicimos grabadora en ristre, recorriendo ese lugar en total soledad, viendo los códigos con nuestros propios ojos para contároslo a vosotros. Nos acercamos hacia un pilar. Ese pilar con una cruz invertida que pone misión 1891 y una especie de inscripciones que nadie entiende. Un pilar muy antiguo donde dentro quizá otro cura, y ahora hablaremos del misterio de los curas de esa zona, había guardado escrupulosamente, quizá esperando la llegada del joven Saunier. Vamos a escuchar a ese pilar visigótico. Así suena este pilar donde se inició un misterio. Una cruz visigótica que curiosamente Berenguer Saunier giró, es decir, la puso al revés. Y en su inscripción escribió unas letras curiosas que tampoco se sabe su significado. Siguen siendo uno de esos juegos extraños entre lo evidente y lo secreto de Berenguer Saunier. Pone misión 1891. Misión 1891. Exactamente ese es el año, la fecha en la que se hacían las restauraciones de esta muy deteriorada iglesia de Santa María Magdalena. Y de repente, increíblemente, se encuentra un pilar que permanecía hueco en su parte superior, un pilar que en su interior contenía una serie de manuscritos sellados. Esos manuscritos empiezan una larguísima historia, la historia que nos ha traído aquí al equipo de Milenio 3 hasta Rennes-le-Château. Este pilar contiene todo tipo de misterios. Y tanto que los contiene. El motivo, por ejemplo, dicen de unos 500 o 1000 millones de pesetas gastados a las puertas en una franja de tiempo muy corta. Dicen que a la muerte del cura, esa muerte donde se le sienta en una silla y algunos extraños viajantes que nunca habían estado en Rennes van quitándole borlas de esa especie de capa o de sotana. Dicen que tiempo después Marie d'Ernaud, la fiel secretaria, compañera y guardesa de los dominios del cura, pues parece que se la vio quemando inmensos fajos de billetes cuando cambió el franco viejo al franco nuevo, y reía como una auténtica posesa, diciendo que si alguien excavara en Rennes tendrían dinero para toda la vida. Daba la sensación de que allí había sido guardado o un gran tesoro o una información privilegiada, porque, a pesar de las acusaciones que se hace a este misterioso párroco rural, el Vaticano siempre frena cualquier actuación contra él. Parece que había una protección especial de este cura. ¿Por qué? ¿Por qué todo esto? Encima, y tú, Carmen, investigaste profundamente esta historia y creo que es inquietante cuando menos, y esto ya nos mete en la dinámica casi del miedo, es que hay una serie de curas anteriores a Berenguer Saunier que dominan esa zona, y todos ellos, de algún modo, acaban muertos en extrañas circunstancias. Pero no solo curas, sino personas que han intentado indagar ya en pleno siglo XX en torno a esta historia. Y Dan Brown toma muy buena nota de todo esto para construir su trama. La trama de la sangre real, de la dinastía supuestamente merovingia que estuvo en esos pagos, los últimos tesoros de los cátaros, todo se junta en esa zona concreta. Y un cura parece que a destiempo accedió a todos los secretos, a los grandes secretos. Hay un montón de muertes, ¿verdad?, en torno a esta historia. Pues la verdad es que sí, que en torno a Rennes-le-Château y sus inmediaciones, los sacerdotes, los curas de las inmediaciones, de otras parroquias cercanas a este pequeño pueblecito de Rennes-le-Château, al parecer también sufrieron las consecuencias, tanto antes como después de la muerte de Saunier. La primera de ellas empieza el 27 de mayo de 1732. La víctima es Bernard Monguet, que es párroco de Niort-de-Saux, y fue hallado muerto en la puerta de su jardín con la cabeza aplastada. Su asesino se descubrió quién era François Monstrose, que era tutor de Marie Negri de Albes. Pues esta mujer, Marie Negri de Albes, la tumba que tenía en Rennes-le-Château fue cambiada, fue variada, fue lijada y vuelta a inscribir por el propio Berenguer Saunier. Algo como si en esa tumba había un código. Efectivamente, que además... ¿No da la sensación, Carmen, perdóname, de que entre los curas, os hablamos de una teoría, de esa zona se dejaron mensajes de una generación a otra en ciertas lápidas? Fíjate, es un material en el que nunca nadie repararía, ¿no? Eso te iba a decir. En la tumba de Marie
había una inscripción que coincidía y por eso se relacionó con el cuadro de los pastores de la Arcadia de Poussin. Tenía la misma inscripción que decía Et in Arcadia ego. Vamos a ver, ¿me quieres decir que en esa tumba que es tan idolatrada por los curas de la zona, que es cambiada por Berenguer Saunier, aparece la palabra en la Arcadia yo, Et in Arcadia ego, que es la misma que aparece en viejos cuadros que compra obsesivamente Berenguer Saunier cuando empieza a recibir dinero? Es decir, como si ese código, Et in Arcadia ego, en la Arcadia yo, es algo que relaciona a una serie de personas muy influyentes de esa zona. Y empiezan los asesinatos, ¿no? Empiezan asesinatos realmente monstruosos. Pues sí, en la mañana del Día de Todos los Santos, Anton Gelis es asesinado en la cocina de su domicilio. Era el 1 de noviembre de 1897. El 29 de enero de Anton 1900... Gelis, que era otro de los curas de esa zona. Efectivamente. Estamos hablando siempre durante este tiempo de muerte de sacerdotes. Pero después ocurren otras muertes, siempre de personas relacionadas con ese sacerdote extraño, con Berenguer Saunier. El 29 de enero de 1953, Marie Dernau sufre una congestión cerebral que le deja sin habla y así no puede confesarle el secreto que guardaba a nadie. La criada del cura. Efectivamente, que es la criada de ese sacerdote. En 1956 se encontraron los cuerpos de 3 personas que nunca fueron identificadas en el jardín de Villa Betania, ese chalet, esa mansión que había construido Berenguer Saunier. El 20 de mayo de 1968, Noël Corbu, que era el último dueño de la villa y de los papeles de Saunier, también muere en un extraño accidente de coche. El 20 de febrero de 1967 se encuentra el cadáver en la vía del tren de un investigador del tema de Rennes, de Fakhar Ould Islam. El 6 de marzo de ese mismo año también aparecen muertos, en este caso ahorcados, los 3 autores de un libro que hablaba sobre Rennes-le-Château, La Serpiente Roja. Se trataba de Pierre Fugger, de Louis Saint-Maixent y de Gaston Coquer. Desde luego que es una lista inquietante, Carmen. No solo sacerdotes en un principio, incluso si no mal recuerdo, Antoine Gelis se ha encontrado con 32 puñaladas, sino que investigadores que se meten en esta historia, intentando descifrar qué descubrió ese cura, pues acaban de la peor de las maneras. Toda esta trama giraba en torno a la sangre real, repetimos. Muchos pensaban que, directamente, ese sacerdote había encontrado una genealogía de Jesús, precisamente en la misma zona donde desde hace siglos la tradición cuenta que María Magdalena, con hijos de Jesús de Nazaret, desembarcó en esa zona de la costa y entró hacia un lugar que luego fue ocupado por esa herejía llamada cátara, los cátaros, que guardaron también a buen recaudo ese secreto, un secreto que decía que el grial, el famoso grial que muchos creen que es la copa de la última cena, no era así, sino que era grial, proveniente de sangral, sangre real, la estirpe de Jesús. Son teorías que desde luego a mí a veces me parecen cogidas con hilos, que históricamente han provocado muchas polémicas, pero que Dan Brown magistralmente va a hilar en su libro, y también Simon Cox en su diccionario, desbrozando todos los términos. Quisimos seguir esa ruta por ese misterioso y sin duda siniestro pueblo, sea lo que sea. Hay muchos muertos, gente ametrallada, investigadores. Existen las fotografías de un viejo tiburón que fue ametrallado y que durante muchos años estuvo ahí en el campo. No gustaba a determinada gente que fueran a indagar a Rennes-le-Château. Hubo intentos de explorar y de excavar. Y hoy en día, si entramos en el pueblo, vemos que hay una orden única en toda Francia, que es la de que en este suelo esté prohibido excavar. Sin embargo, los modernos escáneres están haciendo exploraciones, buscando algunas cosas debajo de esa extraña iglesia. Es como si todo indicase que hay un gran secreto. Nosotros fuimos a una zona menos conocida, quizás, es la Tour Magdala, la Torre Magdala, una de las más raras construcciones de este cura. Eleva un gigantesco torreón con forma de espiral en sus escalinatas y cientos de libros, y dicen que subía esa torre y noche a noche, hasta su muerte, vigilaba esos pagos donde el secreto dormía tranquila y apaciblemente. Sin embargo, nos encontramos con un aire enrarecido. Era pleno mes de enero, una temperatura glacial, y cómo sonaban las ventanas, las puertas. Nos dio la auténtica impresión de que, sea quien fuese, no quería que estuviésemos indagando tan cerca del epicentro de todos los misterios. Estamos dentro de la Tour Magdala, suena el viento en los cristales, como podéis comprobar, y todavía quedan algunos libros de extraños saberes que este sacerdote leía compulsivamente. Aquí se puso en un sofá, muerto, y el pueblo vino a verle. Hay grandes estanterías, esta es la famosa estantería Biblioteca Maciza
de roble. Él construyó este lugar para algo, una especie de observatorio. Desde luego no nos extraña que gastaran miles de millones de pesetas de la época en la construcción de jardines, de ventanales. Este era un poco el observatorio secreto de Berenguer Saunier, un observatorio que ahora mismo se cimbrea con el viento. Estamos observando antiguas revistas de 1909 de la Ilustración, la Petite Illustration que leía Berenguer Saunier, año de 1905, una gran chimenea y el viento como si realmente se enfureciese alguien o algo de que entrásemos en la Torre Magdala, azotando los cristales. Un viento realmente increíble en esta zona altísima del Aude francés. Milenio 3. Periodismo de lo desconocido. En la SER. Un pueblo que imaginamos que en estas fechas, después del éxito del Código da Vinci, se habrá convertido en un auténtico rosario. Sin embargo, Carmen, cuando nosotros fuimos no había tanta gente y tuvimos la suerte de poder ver todo eso con absoluto silencio, excepto cuando el viento soplaba, ¿no? No había nadie cuando llegamos. Y fíjate una cosa que a mí me escamó muy mucho, es que en todo el recinto, en lo que era la Tour Magdala, Villa Betania o incluso ese pequeño museo donde se guardan las piezas que eran de Berenguer Saunier, no había ni una sola cámara en todos esos recintos, ni una cámara de vigilancia. En cambio, al entrar en la pequeña iglesia de Rennes-le-Château, estaba toda llena de cámaras, porque ya había habido gente, Iker, que había intentado levantar ese suelo ajedrezado donde dicen que Berenguer descubrió esos documentos. Creían que allí había algo más. Y es curioso que todavía se siga vigilando. Ha habido personas incluso que han intentado remover la tumba de Rennes-le-Château y por eso en fechas muy próximas esa tumba ha sido cambiada incluso de lugar. Y que estaba puesta justo... Sí, ya no está donde la vimos nosotros. No, estaba puesta justo al lado de Marie Dernau, esa criada que hasta los últimos días de su vida le estuvo acompañando y que entre los dos compartían ese gran secreto. Esa tumba hoy ya no está ahí porque personas, no se sabe con qué fines, han ido a descubrir qué había enterrado junto a ese sacerdote extraño. Ese párroco, como decimos, protegido por el Vaticano, odiado por muchos compañeros, desterrado y que de repente cambie la fisonomía de un pueblo por completo. Para muchos había descubierto la clave, una clave importante que no debería ser conocida por nadie, la clave de la sangre real. Hemos preguntado a un gran amigo, a un estudioso, un experto, premio Planeta, profesor de historia, escritor, Juan Eslava Galán, que nos hablase de qué opina él de esa extraña trama que tan célebre se ha hecho a partir del libro de Dan Brown, La sangre real. ¿Qué hay de cierto? ¿Qué hay de mito? Yo creo que el historiador tiene que someterlo todo a escrutinio, ¿no? Y que cuando sometamos al escrutinio, pues efectivamente la estirpe merovingia pudiera proceder de la sangre real, de Vivial, como sabemos, ¿no? Que sería la sangre real transmitida por los sucesores de Cristo, ¿no? Pues, como tengamos en cuenta que es que Cristo, desde este punto de vista, Cristo procede de la sangre de David y se va transmitiendo el derecho real, el derecho divino que se va transmitiendo, bueno, pues como pasa en las monarquías de Occidente, que la copian, todo esto lo copian todas las monarquías de Occidente, ¿no? Bueno, pues sí, pudiera ser, ¿no? Pero todas estas mistificaciones que estamos viendo, repito, en novelas, etcétera, pues hombre, son sobre todo, es decir, sobre algunos indicios que pueden ser ciertos. Luego lo que hay son muchas lucubraciones de novelistas, que por otra parte esa es su obligación, lucubrar e inventar e imaginar. Como siempre, acertado Juan Eslava, hablando de que una cosa es la novela y otra cosa es los indicios, que los indicios siguen nebulosos, sin descubrirse. Lo que mucha gente no sabe es que hubo un libro anterior al Enigma Sagrado, que realmente fue el que abrió las compuertas de esta inmensa polémica, esta inmensa bomba. Ya tuvo muchas ventas en su época, fue un bestseller internacional, no comparable por supuesto al Código da Vinci, porque nada es comparable con esta obra a nivel de repercusión mundial. Curiosamente, el Enigma Sagrado era el trabajo de 3 documentalistas de la BBC que estaban haciendo un reportaje que se tituló en realidad El último tesoro o el tesoro perdido de Jerusalén. La teoría que esta gente manejaba no es solo que un cura rural en Rennes-le-Château encontró pergaminos extraños de la procedencia de un tesoro de la antigüedad o de un gran secreto, sino que incluso en la Francia de los
últimos años del siglo XX existía todavía una extraña hermandad, una hermandad que venía desde el tiempo más antiguo y que Da Vinci, o el Código Da Vinci mejor dicho, le ha dado fama internacional. Newton, Leonardo, Victor Hugo, Claude Debussy, un montón de especialistas en diversas ramas de la ciencia del arte habrían sido los custodios del secreto, los guardianes del secreto, de un secreto que nace con María Magdalena y Jesús, y una historia de la Biblia nunca contada, y una estirpe, una descendencia que seguirá sus vínculos durante todos estos siglos, protegidos por una serie de soldados de la fe que harían que nadie conociese esta trama. Una trama que evidentemente se rompe cuando estos investigadores y algunos anteriores descubren la historia de Rennes-le-Château y piensan que esa genealogía, ese árbol genealógico de los primeros descendientes de Jesús, estaba ahí en ese pueblo, en Rennes-le-Château. Todo tipo de polémicas, de conjeturas. Ese libro, El Enigma Sagrado, fue publicado en España hace unos 25 años y llevaba el prólogo de Juan García Atienza, el gran experto de la historia heterodoxa en este país. Y Juan García Atienza, para nuestra sorpresa, decía de alguna manera que se desdecía de lo que escribió en un primer momento, hipnotizado como muchos por la trama. Dijo que sí, que había muchos indicios para pensar que en ese pequeño pueblo de Francia residía el gran enigma de la estirpe de Jesús y otras muchas cosas. 25 años después, sin embargo, su opinión era muy distinta. Porque en aquel momento, cuando conocí por primera vez el libro, entonces estaba todavía muy influido por toda aquella cosa del priorato de Sion y todo esto que hubo, que luego más o menos se descubrió que no es que fuera una trampa, pero que había ahí toda una misterio más o menos provocado, que tenía otros intereses posteriores a los que aparecieron en el libro aquel, sobre todo de elementos muy de extrema derecha, empeñados en hacer otro tipo de política. La trama se complica, como veis. Parece que todas estas pistas que hemos ido contando, el sacerdote, el tesoro y sobre todo la hermandad radicada en Francia, pero con tentáculos en otros muchos países, de ahí por ejemplo que esté Newton, Leonardo, supuestamente entre su orden de grandes maestres, significaría en realidad el delirio, nada absolutamente probado, sino el delirio total de una serie de extraños personajes en Francia que descubrieron la historia del antiguo párroco Berenguer Saunier y creyeron que, deformándola, edulcorándola, podrían convertir en algo sólido sus reivindicaciones. Eran personas próximas a la ultraderecha que querían que se restaurase la monarquía en Francia. ¿Y cómo defendían esto? Pues diciendo que había una monarquía superior a todas, la de la sangre real, la que vendría desde el tiempo remoto de Jesús, y que tendría que ver con Francia por ser allí donde llegaron los descendientes de Jesús. Aportaban un dato siempre a cuentagotas que fueron pasando casi de un modo de película, en microfilms, en documentos dentro de carpetas en la Biblioteca Nacional de París, intentando que muchos escritores, hablamos de los años 60-70, dejaran en diversas obras la teoría de que hubo una dinastía que realmente existió, los merovingios, en esa zona de Francia, y que eran descendientes de Jesús. Priorato de Sion, así se llamaba esta supuesta orden ficticia o real, y precisamente en Rennes-le-Château y en algunos de esos secretos que descubre el cura, constantemente se hace alusión a ese nombre, a Sion, ¿no? Sí, en esos documentos que supuestamente descubre Berenguer Saunier, algunos de ellos pertenecían a genealogías, como bien has dicho, Iker. La primera contenía, por ejemplo, el sello real de la Casa de Blanca de Castilla y revelaba pruebas de descendencia de la dinastía merovingia de Dagoberto II. Además, en uno de esos textos encontrados por el sacerdote hay una inscripción que se puede leer que dice: pastor a ninguna tentación, que por eso también se relaciona con el cuadro de Poussin, ya que lo nombra, que Poussin teniers la clave Paz 681, por la cruz y este caballo de Dios, completó, destruyó este demonio del guardián al mediodía, manzanas azules. A Dagoberto II, rey, y a Sion pertenece este tesoro, y él está allí muerto. Quizá lo asombroso, Carmen, es que en esta parte del secreto que tenemos ahora aquí, que se
tradujo o se pudo leer en diversas obras muy anteriores al Código da Vinci, había por lo menos elementos que sí que eran reales. Esos cuadros, Poussin, Teniers, que hablan de Et in Arcadia Ego, de esa clave que aparece constantemente en Rennes-le-Château, pero sobre todo Manzanas Azules es un fenómeno que precisamente en esa vieja iglesia de Rennes-le-Château se produce cada 17 de enero. El sol entra por un ventanuco y provoca 3 manchas azules perfectamente alineadas, que ya se conocían como manzanas azules en su época. Un extraño fenómeno óptico. Y sobre todo, demonio del guardián al mediodía. Demonio del guardián, la gente piensa que tiene que ver, o que por eso puso una horrenda figura de un diablo, una cosa muy extraña en la iconografía de las iglesias, este sacerdote. Es decir, que el sacerdote, a raíz de los documentos que iba encontrando, iba modificando la iglesia hasta convertirla en una cosa espantosa y extraña al mismo tiempo. Y sobre todo esa última parte de lo que se pudo traducir, de lo que se supone que encontró el cura, a Dagoberto II, rey, y a Sion pertenece este tesoro. Dagoberto II, último ejemplar prácticamente de los merovingios, y a Sion, el nombre que adoptaba esa supuesta hermandad que tan célebre ha hecho el Código da Vinci. Nuestra pregunta tiene que ser lógica, con todo el rigor. ¿Hay documentos sobre la existencia real de un priorato de Sion? Y si los hay, ¿tienen que ver, tal y como se cuenta en algunos autores o en el Código da Vinci, con Newton, Leonardo, Víctor Hugo? ¿O es una mixtificación? ¿Qué hay de verdad y de mentira? Nos lo cuenta José Guijarro. Respecto al priorato de Sion hay 2 partes. La primera está documentada históricamente y nadie la pone en duda. Cuando Godofredo de Bouillon llega a Tierra Santa en el año 1099 y recupera Jerusalén para los cruzados, se instala en una pequeña ermita bizantina en el monte Sion y funda junto a otros caballeros la denominada Orden del Priorato de Sion. Es una organización que a partir de entonces tiene una validez histórica hasta prácticamente el año 1273, con la pérdida de San Juan de Acre. Los templarios pierden varias fortalezas y parece que hay una escisión en el seno de la orden templaria, en la que el Priorato de Sion históricamente se pierde en la noche de los tiempos. Ahora bien, en los años 50, 3 autores británicos, los de Holy Grail, Holy Blood, el Enigma Sagrado, traducido al español, encuentran una genealogía de grandes maestres que desde ese tiempo, desde el año 1099, habría permanecido oculta hasta la actualidad. Hoy día se habla que el gran maestre del Priorato de Sion está nada más y nada menos que en Cataluña. ¿Estás preparado para lo que pueda venir? Milenio 3, con Iker Jiménez y todo su equipo. Pues si faltaban elementos para la polémica, pues ahí estaban las declaraciones de José Guijarro, que hizo un libro sobre esta historia y que hablaba de documentos más o menos controvertidos que empiezan a surgir a mediados del siglo XX y que hablan de eso. Una lista enorme de grandes maestres que, lo repetimos, protegía un gran secreto desde el tiempo de Cristo, un secreto radicado o que salía a la luz inesperadamente en un pequeño pueblo de Francia. Quizá uno de los máximos especialistas en esta historia sería Enrique de Vicente, que a la manera de Simon Cox, con su diccionario del Código da Vinci, hizo otro libro llamado Las claves del Código da Vinci. Quisimos preguntarle por qué él investigó hasta el último detalle de la existencia real de un grupo, de una pseudosecta, de una hermandad, como queréis llamarle, llamada Priorato de Sion, y que se parece quizá mucho a lo que cuenta la supuesta ficción del Código da Vinci. Escuchamos a Enrique de Vicente. Yo he investigado el tema personalmente, conozco a muchos de sus protagonistas, o les he conocido, y puedo decir que la historia es radicalmente distinta a lo que se cuenta. En 1956 hay un grupo de gente, sobre el que tendríamos que hablar con mucho detenimiento porque conozco perfectamente su vida y memorias, que empiezan a afirmar digamos ser una sociedad secreta cuyo origen se remonta a la conquista de Jerusalén. Aseguran que en ese origen, que se llamarían la Orden de Nuestra Señora del Monte de Sion, habrían dado nacimiento a los templarios, y que a lo largo de la historia han estado detrás de toda una serie de movimientos como los Rosacruces, la masonería y un larguísimo etcétera, y detrás de toda una serie movimientos políticos, religiosos, etcétera. Teorías, como decimos, para todos los gustos. Una sociedad que maneja grandes secretos y que dicen que ha llamado la atención de muchísimos mandatarios. Por ejemplo,
François Mitterrand siendo fotografiado en 1972, explorando muy de cerca al diablo Asmodeo, la Tour Magdala, todo lo que tiene que ver con Rennes-le-Château. Para que os hagáis una idea, en Francia siempre ha sido un misterio irritante. Se han publicado más de 400 libros en diversas lenguas sobre el misterio de Berenguer Saunier, del tesoro cátaro escondido en Rennes. Una historia que, como se bifurca tanto, se convierte en una especie de red donde prácticamente uno se pierde, no sabe por dónde acudir, qué hacer, cómo actuar. Lo cierto y verdad es que parece que Dan Brown lo hizo muy inteligentemente, lo ha hecho perfectamente y ha extraído algunos de estos temas que tocan cosas que mueven la fibra sensible. ¿Quién no puede verse sugestionado o interesado por saber si Jesús tuvo una etapa que no se nos ha contado y tuvo descendencia? ¿Quién no está interesado en saber el verdadero motivo de ser de órdenes como los Rosacruces, los masones, los templarios, que parece que tendrían que ver con este gran secreto? ¿Quién no se ve impelido a saber si es cierto que en Francia hay descendientes ni más ni menos de la sangre sagrada? Bueno, todo esto queda en agua de borrajas cuando encima sabemos que los investigadores aseguran que hasta hoy, hasta este siglo XXI, seguiría actuando una especie de priorato de Sion, seguiría en la sombra, como son estas sociedades secretas o discretas, porque de secretas ya tienen bien poco, a tenor de la información que tenemos sobre ellas. Escuchamos para finalizar a Enrique de Vicente. Los que pretenden ser la sociedad secreta del priorato de Sion, hemos dicho antes, 1956, digamos, soltaron una genealogía de grandes maestres del priorato, de la que luego, y esto no lo ha contado nadie, se han desdicho en el segundo priorato de Sion. Y en esa segunda genealogía de los grandes maestres niegan totalmente que Leonardo y Botticelli y otra serie de gente hayan sido grandes maestres del priorato y entroncan con otra serie de familias nobles del sur de Francia. Es decir, los propios miembros del priorato niegan que hayan sido grandes maestres del priorato. Otra cosa es que, ciertamente, Leonardo, Botticelli y otra serie de personajes fueron ocultistas, hermetistas y dejaron en sus cuadros. No hay ninguna duda. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3, en la SER. Pues yo creo que esa conclusión está muy bien, Carmen. Enrique nos dice que puede que haya habido mucha, digámoslo así, profusión de datos, quizá para provocar confusión, realmente es profeso, pero lo cierto y verdad es que los nombres que se citan, Leonardo, Botticelli y tantos otros, sí que si analizamos sus pinturas encontraremos códigos, encontraremos mensajes secretos que todavía están por descifrar. Quizá la gran labor de Dan Brown es que ha conjuntado todo eso para construir una trama que es el gran misterio. ¿Cómo es posible que haya tocado la fibra de gente de cualquier país, de cualquier continente, hayan sentido lo mismo al mismo tiempo? Yo creo que ese es el gran misterio, ¿no? El gran secreto. Sí, el secreto que además puede quedar más claro a los amigos oyentes y lectores con ese libro que hoy presentábamos también, el Diccionario del Código Da Vinci, donde Simon Cox nos va diciendo qué cosas eran reales de esa novela de Dan Brown y qué cosas no lo eran, quién era cada uno de los personajes y cuál es su situación en la historia real. Nosotros simplemente hemos planeado sobre esta historia, hemos viajado al pueblo de los secretos y ahora vosotros tenéis en las manos, en ese libro, la posibilidad de seguir investigando.